Hola amigos, ¿cómo están? Hay una amiga quien me presentó una carta respecto de la postura bíblica de los testigos de Jehová sobre la protección de menores. Me llama mucho la atención la carta, tengo muchas cosas que poder decir. Me gustaría que ustedes también pudieran opinar, pero se las dejo acá para que ustedes la veamos. La voy a leer y la comentamos como lo hacemos siempre. Dice así, la postura bíblica de los testigos de Jehová sobre la protección de los menores. Definiciones. El abuso de menores abarca el trato negligente, el maltrato físico o emocional y el abuso sexual. El abuso sexual de menores es una perversión que comprende en términos generales uno o más de los siguientes actos: tener relaciones sexuales con un menor, incluido el sexo oral o anal, acariciar sus genitales, pechos o nalgas, mirar a menores en situaciones eróticas, voyeurismo, exponerse indecentemente ante un menor, exhibicionismo o solicitar sus servicios sexuales. Puede incluir también sextear con un menor o enseñarle material pornográfico. Las referencias aquí hechas a los padres son igualmente aplicables a los tutores legales u otras personas que ejerzan la responsabilidad parental sobre un menor. 1. Los hijos son una encomienda sagrada, una herencia de parte de Jehová. 2. La protección de los menores es de máximo interés e importancia para todos los testigos de Jehová. Esto está en consonancia con su postura bíblica de larga tradición y es ampliamente conocida, como lo demuestran las referencias citadas al final de este documento, todas publicadas en jw.org. 3. Los testigos de Jehová aborrecen el abuso de menores y lo consideran un delito. Reconocen que es responsabilidad de las autoridades investigar tales delitos. Los ancianos no protegen a nadie que sea culpable de abuso de menores de la acción de las autoridades. 4. En todos los casos, las víctimas y sus padres tienen derecho a denunciar una situación de abuso de menores. Por eso, cuando las víctimas, sus padres o cualquier otra persona presentan ante los ancianos una acusación de esta naturaleza, estos les informan claramente sobre el derecho que tienen de formular una denuncia ante las autoridades. Los ancianos no critican a nadie que elija esa opción. 5. Cuando los ancianos tienen conocimiento de una acusación de abuso de menores, consultan inmediatamente con la sucursal de los Testigos de Jehová para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre denuncia de abuso de menores. Incluso si no están obligados por ley a dar parte a las autoridades, la sucursal les pedirá a los ancianos que lo hagan si el menor aún corre peligro o por cualquier otra razón válida. Asimismo, los ancianos aseguran de informar a los padres de la víctima que existe una acusación de abuso de menores. Si el supuesto agresor es de uno de los padres, el supuesto agresor es uno de los padres, le informarán al otro. 6. La protección, seguridad y educación de los hijos es responsabilidad principalmente de los padres. Por eso los padres, que son miembros de la congregación, se les exhorta a ejercer ese deber con actitud vigilante en todo momento y hacer lo siguiente: implicarse de manera directa y activa en la vida de sus hijos, informarse e informar a sus hijos sobre el abuso sexual, fomentar y mantener una comunicación constante con sus hijos. Los testigos de Jehová publican abundante información bíblica para ayudar a los padres a cumplir con el deber de enseñar y proteger a sus hijos. Vea referencias al final de este documento. 7. Las congregaciones de los testigos de Jehová no separan a los hijos de los padres para darles instrucción o para que participen en otras actividades. Por ejemplo, no tienen ni financian orfanatos, escuelas dominicales, clubes deportivos, guarderías, grupos juveniles y otras actividades que separan a los hijos de padres. 8. Los ancianos se esfuerzan por tratar a las víctimas de abuso de menores con compasión, comprensión y bondad. Como consejeros espirituales que son, procuran escucharlas con atención y empatía y consolarlas. Las víctimas y sus familias pueden consultar a un profesional de la salud mental, lo cual es una decisión personal. 9. Los ancianos nunca piden que una víctima de abuso de menores haga su acusación en presencia del supuesto abusador, no. Sin embargo, las víctimas que ya sean adultas pueden hacerlo si quieren. Además, la víctima puede estar acompañada por una persona de cualquier sexo que sea de su confianza para que le dé apoyo moral cuando presente la acusación ante los ancianos. Si lo prefiere, puede presentar la acusación por escrito. 10. El abuso de menores es un pecado grave.
Si el supuesto abusador es miembro de la congregación, los ancianos llevan a cabo una investigación, según las normas establecidas en las Santas Escrituras. Esto es un procedimiento estrictamente religioso que llevan a cabo los ancianos en conformidad con las instrucciones bíblicas, y está limitado a la cuestión de pertenencia a los testigos de Jehová. Un miembro de la congregación que abuse de menores y no se arrepienta es expulsado de ella, y por consiguiente ya no es considerado testigo de Jehová. La intervención de los ancianos ante una acusación de abuso de menores no reemplaza la actuación de las autoridades. 11. Si se determina que una persona culpable de abuso de menores está arrepentida, puede seguir formando parte de la congregación. Se le impondrán restricciones a sus actividades en la congregación. Los ancianos le advertirán expresamente que no puede estar a solas con un menor, cultivar amistad con menores, ni hacerles demostraciones de afecto. Además, los ancianos informarán a los padres de hijos menores de la necesidad de vigilar la relación de estos con dicha persona. 12. Quien haya cometido abuso sexual de menores no puede recibir ningún privilegio en la congregación ni ocupar un puesto de responsabilidad en la congregación en décadas, o quizás nunca. 13. Se facilitará este documento a los miembros de la congregación que lo soliciten. Se revisará al menos una vez cada 3 años. Y ahí los textos bíblicos de la restilla. Ok. ¿Qué cosas podemos decir de este documento? Dice yo, que se llama, ¿cuál es el nombre oficial de esto? Es CPTS. Ese es el documento, la forma oficial. Bueno, hay hartas cosas que decir. Hartas. Y estas, fundamentalmente, sin ir a ningún otro tipo de publicación, yendo solamente a esta información, nos damos cuenta de algo. Contiene, como ellos siempre critican, medias verdades, contiene inexactitudes y contiene grasos problemas que estos tipejos aún no son capaces de ver. Vamos a ver estos. El punto 1, los hijos son una encomienda sagrada, una herencia de parte de Jehová. Ya, ok. El punto 2, la protección de los menores es de máximo interés para todos los testigos de Jehová y que hay una tradición ampliamente conocida. ¿Y quién conoce esa tradición? Llama la atención este punto número 2 por una razón fundamental. Todos los cambios habidos y por haber que existen respecto de la secta en cuanto al manejo de abuso de menores es solamente debido a qué? A que han sido expuestos por el activismo internacional como una secta que protege a los pedófilos. Esa es la razón. Cualquier tipo de ajuste que haya es obviamente posterior a lo que pasó en Australia y es posterior a todo el tiempo de Internet. Antes usted no verá ninguna admonición de este tipo. De hecho, ni siquiera se menciona. ¿Por qué? Porque según la teoría de los testigos de Jehová en esos tiempos, donde estaba Francia, estaba el otro grupo, el cuerpo gobernante, etc., estaba muy metida la idea de que dentro del pueblo, de comillas, dentro del pueblo de Dios no había ningún problema, que todo era perfecto, que siempre se decía, oh, los hombres son imperfectos, pero la organización es perfecta. O sea, ¿puede haber algo más estúpido que esa declaración? ¿Se le ocurre algo más imbécil que algo así? O sea, una organización compuesta de seres humanos imperfectos, pero la organización es perfecta. Lindo. Lindo. O sea, de peras sacan manzana. ¿Cómo es posible? O sea, no hay ninguna lógica, ni siquiera semánticamente puede ser eso correcto. Entonces ellos tenían la idea de que dentro de los testigos de Jehová todo era perfecto, y que no había problemas, que los mundanos eran todos malos, pero que adentro del pueblo de Jehová, todo bien. Por lo tanto, mijita, váyase con el tío Francisco, y porque él la va a cuidar, él la va a bañar, etcétera. Hay una gran cantidad de información e historial en todo el mundo. Estoy hablando de Chile, Estados Unidos, Australia, España, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, México, distintos países en donde se demuestra que el caso de abusos sexuales ha sido una constante durante décadas dentro de los testigos de Jehová. Durante décadas. Por lo tanto, que vengan ellos ahora con la larga tradición y ampliamente conocida idea, eso es una falacia. Es una falacia que indica lo siguiente. La falacia de ese tipo consiste en lo siguiente. Todo el mundo sabe que... Y ahí viene el tema.
Oh, eso no es problema, porque todos saben que esa es una falacia. O sea, que una larga tradición ya ampliamente conocida, las winchas. Nunca, eso no es así. Que las publicaciones, que estén todas publicadas en el jw.org, citadas al final. Claro, sí, pero ¿de cuándo? ¿De qué año es esto? Estamos hablando de 1991 en adelante. ¿Y qué pasa para atrás? ¿Y qué pasa para atrás? El punto número 3. Los testigos de Jehová aborrecen el abuso de memoria y lo consideran un delito. Lo consideran más un pecado que un delito. Dice que ellos reconocen la responsabilidad de las autoridades para investigar tales delitos. Sí, pero ¿y ellos los investigan? Han habido múltiples casos en donde los ancianos han hecho vista gorda de este tema. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer ruido, no quieren levantar plumas. Yo tengo dos conocidas personales que me contaron ellas mismas que sufrieron abuso, una de su padre, que era pseudo ministerial. El tipo fue removido como pseudo ministerial, pero no fue expulsado. Y una chica que era hija de anciano, que fue abusada por otro anciano de otra congregación y su papá sabía y el papá le decía a ella, oh no, esto es porque Jehová nos prueba, etcétera. Esa pobre niña tuvo que crecer con eso. Claro, ella justifica todo porque fue así creció ella, así le lavaron el cerebro desde que era chiquitita. Y me lo contó a mí, dando a entender de que Jehová es justo y que aunque uno no entienda las cosas pasan por algo. Y me contó ahí que había sido abusada por un anciano de otra congregación. Eso es el número 3. El número 4 dice acá, en todos los casos las víctimas y sus padres tienen derecho a denunciar una situación de abuso de menores. Por eso cuando las víctimas, sus padres y cualquier otra persona presentan ante los ancianos una acusación de esta naturaleza, estos les informan claramente sobre el derecho que tienen de formular una denuncia. Vean este párrafo que es muy, muy decidor y van a ver ustedes inmediatamente dónde está la falencia. Claro, obviamente alguien va a escuchar esto, se lo va a decir a los tipos de DTL y lo van a arreglar en el documento después. Me queda claro, pero bueno, que lo hagan. Sí, para eso estamos los activistas, para que estos tipos arreglen estas políticas deleznables que tienen ellos. Es cierto que uno tiene el derecho a hacer cualquier cosa dentro de los testigos de Jehová y dentro de la situación porque la ley lo permite, no es porque ellos den el permiso, es porque la ley les da el derecho a cualquier ciudadano para demostrar cuando hay un delito contra ellos e ir a las autoridades para que las autoridades tomen cartas en el asunto y ejerzan el peso de la ley sobre los criminales. Eso no es un favor que un anciano le diga, ¿sabe qué? A mí me parece que no, si usted puede ir, no hay ningún problema. No es un permiso que la secta les da, es un derecho que todas las personas tienen por ser ciudadanos de un país determinado, bajo una constitución en particular que pena y legaliza el abuso de menores. Por lo tanto, por supuesto que toda persona tiene el derecho de denunciar. La pregunta, ¿y por qué por qué esto es una nueva noticia? Es como si alguien me dijera, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho de respirar, tienes el derecho a comer, tienes el derecho a vestirte. Yo no tengo que nadie me lo recuerde eso. Nadie me lo puede recordar. Alguien pudiera decir, no, es que ustedes dicen, los apóstatas, que nosotros les prohibimos. La pregunta, y a todo esto va en lo siguiente, fíjese en la última frase. Dice, los ancianos no critican a nadie que elija esa opción. Cuando dice ahí los ancianos no critican a nadie que elija esa opción, ¿está puesta esa frase para qué? Para que no exista crítica de los ancianos contra nadie y nadie se sienta criticado porque crítica ha habido de modo histórico. Muchas veces esgrimiendo un artículo, un texto bíblico que dicen que no saben que los mundanos se llevan entre ellos a una corte, no saben que es una derrota para ustedes mismos presentarse en una corte frente a los mundanos. Algo así decía el texto por ahí. No me acuerdo qué dice, pero es la idea. De que era una derrota para un cristiano llevar a otro cristiano a la corte, que no se podía, porque la gente iba a decir, uy, miren cómo son los cristianos, que también tienen problemas entre ellos. Hay que lavarse bien la cara, hay que tratar de portarse bien para que la gente vea lo lindos que son y lo buenos que son, en este caso también. Cuando dice aquí que los ancianos no critican a nadie es porque la crítica sí existía. Esta frase no tendría razón de existir o de estar ahí si este problema no existiera. Si no existiera el problema no habría razones como que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Y tú, nadie te puede criticar porque andas usando calzoncillos. ¿Y a quién le importa eso? ¿Por qué habría de criticarme?
alguien, seas algo obvio, es de perogrullo. Es lo mismo que está ocurriendo acá en el párrafo 4. En el punto número 5, dice, cuando los ancianos tienen conocimiento de una acusación de menores, consultan inmediatamente con la sucursal de los testigos de Jehová. Sí, perfecto. El tema es, ¿y por qué no van primero a la estación de policía? ¿Por qué no van primero a la estación de policía? Y aquí hay un grave error. Van primero ¿a dónde? Al abogado de turno que tienen en Betel. A que les diga, hermano, ¿sabe qué? La hermana Pepita dice que su hija fue violada o abusada por el anciano no sé cuánto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces los tipos van y dicen, ven si acaso deberían ellos legalmente ir a revisar o no. ¿Por qué este tema es importante? Porque en algunos partes, en algunos lugares, los ancianos no tienen la responsabilidad legal de denunciar, de ir y decir. Por lo tanto, ante no haber ninguna cosa que César les diga, ellos no hacen nada. Siempre van a seguir lo que diga el tinterillo de turno en Betel. Entonces, lo que diga el abogaducho de turno en Betel, ellos van a seguir esta idea. Dice aquí, para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre denuncia de abuso de menores, para garantizar... Bueno, ¿y qué pasa si la ley dice, ¿saben qué? Ustedes como ancianos no tienen la obligación legal de, de ir e informar? ¿Sí? Pero ¿y qué pasa con la obligación moral? ¿Qué pasa con la obligación moral ante Dios de hacerlo? Dice acá en la parte después del texto, incluso si no están obligados, la sucursal le pedirá a los ancianos que lo hagan si el menor aún corre peligro o por cualquier otra razón válida. Bueno, ¿no debería eso ser investigado por parte de los ancianos? ¿No deberían los ancianos saber cómo va a terminar un pintor de brocha gorda, un panadero, o qué sé yo, una persona que no tiene las habilidades como para poder hacer una evaluación que sea correcta, que permita decir, ¿saben que sí, está en peligro? O que digan, no, no está en peligro. Han habido casos muy puntuales que están en línea, están en internet, usted los puede buscar, de ancianos y de padres y madres que fueron, fundamentalmente me acuerdo del caso de una familia donde el padre violaba a todos los niños y su esposa un monigote al lado, pobre mujer enferma mental, me imagino que tendría que haber estado, qué sé yo, callada. Los niños llevaron al padre al comité de ancianos y los ancianos decidieron que no, que podían volver a casa. Y todo siguió igual, y eso seguía pasando. Y siguió ocurriendo. En Australia lo mismo, le pasó a una amiga mía que es abogado que fue uno de los miembros, una de las personas que denunció un caso importante en Australia. Contó lo mismo, el mismo caso. Entonces, para poder evaluar si alguien está en riesgo o no, tiene que haber un grupo de personas que sea un grupo de profesionales multidisciplinarios, psicólogos, policía, etcétera. Por eso es que no hay que llamar a un tinterillo de turno, a un recién graduado de hace 2 meses de una universidad perdida, que estudie leyes por correo. Hay que llamar a una persona que sea abogado, que defienda a la gente y que sepa de este tema. Hay que llamar a profesionales que sepan y que vayan, investiguen y digan si ellos están en peligro o ellos no. ¿Qué va a saber un par de tipejos, qué sé yo, o un tipo que le están diciendo por teléfono? ¿Ellos van a tomar la decisión? ¿Ellos van a hacerlo? ¿Y qué pasa si no hay ninguna razón válida para ellos para decirlo? De un otro modo, menciona acá de que los padres van a informar de que existe una abusación, un abuso de menores, etcétera. Párrafo 6 dice, la protección, seguridad y educación de los niños es responsabilidad principalmente de los padres. Por lo tanto, padres, ustedes protejan a los hijos, nosotros no. Como secta no los protegemos. Es tema de ustedes, no de nosotros. Entonces, ¿dónde queda este tema de que en el número 2, la protección de los menores es de máximo interés e importancia para todos los testigos de Jehová? Eso decía en el número 2, pero en el número 6 dice, la protección, seguridad y educación de los hijos es responsabilidad principalmente de los padres. O sea, no es de nosotros. Entonces, es responsabilidad de todos los testigos de Jehová, pero cuando llega el momento de los que hubo, cuando llega el momento de tener responsabilidades, no, y eso no es problema mío, es problema de los demás. Es problema de los padres. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque
muchos profesionales en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo, en donde se encuentran trabajadores sociales, personas de salud, personal médico, personal de la escuela, personas que trabajan en el transporte de niños, todas esas personas, todos ellos están obligados por ley a denunciar. Son informantes directos. Entonces, ¿por qué? Porque hay que proteger a los niños. Pero uno dice, bueno, en la congregación de Dios, donde son todos tan lindos, tan importantes. O sea, si yo veo que existe el abuso a un niño en el salón del reino, pero yo no soy padre, a mí no me importa. No debería por qué decirlo, no tendría por qué decirlo. ¿Eso es lo que quieren decir? ¿No debería ser una labor de todos? ¿Proteger a todos los niños? Bueno, el tema acá menciona aquí que en el número 7, las congregaciones de los testigos de Jehová no separan a los hijos de sus padres para darles instrucción o para que participen en otras actividades. Y aquí hay una lista bien interesante. Dice, por ejemplo, no tienen ni financian orfanatos, lo sabemos. Escuelas dominicales, lo sabemos. Clubes deportivos tampoco, guarderías de niños tampoco, grupos jóvenes, claro. Pero no hospitales, nada. O sea, ¿en qué ayudan a la comunidad? Gracias por decirlo acá, porque están claros, están diciendo claramente que los testigos de Jehová no ayudan en nada a nadie. O sea, no solamente no tienen orfanatos, no tienen hospitales, no tienen universidades, no tienen escuelas dominicales, no tienen grupos deportivos para ayudar a la gente, no tienen guarderías para los niños de sus propios testigos, no tienen nada. Gracias por decirlo, porque en realidad no hacen nada con el dinero que les da, excepto aumentar sus propios tesoros. El número 8 dice que los ancianos se esfuerzan por tratar a las víctimas de abusos humanos con compasión, comprensión y bondad. Es curioso. Bueno, ¿y cómo es esta comprensión, compasión y bondad? Tenemos muchos casos personales que yo conozco en donde los tipos estos llegan y le preguntan a las niñas cómo fue, dónde fue, cuántas veces fue y qué sentiste. ¿Te gustó? ¿Te sentiste excitada? La razón por la cual preguntan esto es por una razón técnica que estos tipos abusan. Es porque si alguien siente placer es porque es culpa también de él, o de algún modo la persona lo sedujo. Hay muchas niñas o muchos niños menores que han recibido la acusación de haber seducido a un viejo de mierda o a una vieja de mierda. Ay, no, me sedujo, era un niño de 8 años, 9 años, una niña. Me sedujo porque es tan erótica ella y no pude aguantarlo, fue el diablo, se me metió el diablo. Y después la niña, ¿y tú gozaste? ¿Te gustó cómo te lo hicieron? Ah, bueno, sí, en realidad. Ah, bueno, es culpa tuya también, pues entonces no vengas con tonteras, no, la culpa no es solamente del hermano Pepito, que es tan fiel, que va a la predicación, no, es culpa tuya también, porque tú andas ahí excitando a los hombres, mostrando tus curvas. Déjame ver las curvas mejor, no me queda muy claro. Qué sé yo, cosas así. Entonces, estoy siendo bien responsable de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tengo informes de primera mano que dicen que ese es el tipo de información que esta gente saca. Y no solamente yo, hay reportes en Estados Unidos que están claramente expuestos por la televisión, por personas, por documentos que indican el tipo de preguntas que los ancianos compasivos y comprensivos y buenos y les dan consejo a los niños. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Procuren escucharlas con atención, empatía y consolarlas. Bueno, si fuera así, entonces, ¿dónde está el apoyo a las personas que sufren abuso? Es muy notorio que cuando las personas sufren, los niños sufren abuso sexual, se hipersexualizan. ¿Por qué? Porque no tienen cómo ellos canalizar este nuevo río de emociones que no saben cómo manejar. Porque no existe la madurez suficiente como para que ellos puedan determinar cómo poder manejar este tipo de cosas, este tipo de fuerza, este tipo de impulso. Entonces, ¿qué hacen los niños que no tienen un marco de madurez para poder hacerlo? Se hipersexualizan. Se hipersexualizan o se meten en drogas o en alcohol o en sexo indiscriminado. O todas ellas juntas. Y después, oh, es que era una suelta. Uy, mira cómo anda. Vestida, mira el tatuaje que se puso, mira que se toma. Y cuando en realidad es una consecuencia directa de qué? De que no hubo ningún tipo de compasión, ningún tipo de comprensión, no hubo ningún consejero espiritual que pudiera ayudarlas con dirección, con atención, empatía y consolarlo.
cuento. En el párrafo 8 dice la parte muy chistosa, dice, las víctimas y sus familias pueden consultar a un profesional de la salud mental, lo cual es una decisión personal. No debería decir eso, deberían decir, deben consultar a un profesional de la salud mental. Deben hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitan una rehabilitación. O sea, ¿qué están diciendo aquí? Que, ay, bueno, pueden consultarlo, pero es mejor que hablen con el anciano tanto que le va a leer una atalaya. Y su rayadita se la va a dar. ¿De qué estupidez están hablando esta gente? En el párrafo 9 dice, los ancianos nunca piden que una víctima de abusos de menores haga su acusación en presencia del supuesto abusador. Eso es una mentira. Mentira. Históricamente siempre, siempre, siempre confrontaron a los niños frente a su abusador adulto. Siempre lo hicieron. En algunas ocasiones permitían que los padres entraran, en otras ocasiones no lo permitían. Siempre lo hicieron. Hay casos de eso que dejaron a los niños traumados para el resto de sus vidas. Si ellos no lo están haciendo ahora, se debe a nosotros, a los apóstatas, a los activistas. Pero que no vengan ellos como diciendo los ancianos nunca piden, porque esa palabra nunca es muy amplia. Los ancianos nunca piden. Nunca han pedido, nunca piden ahora. ¿Qué quieren transmitir a la gente? ¿Quieren lavarse las manos como quien se lava las manos sucias después del baño? Diciendo, no, nosotros ¿cuándo? Nosotros nunca hemos hecho esto. Cuando es mentira. O sea, los ancianos que están oyendo lo que estoy diciendo, los que están leyendo esta basura de carta, que por favor sean honestos y digan, oye, no, pues en realidad ahora no pedimos, pero antes sí lo hacíamos. Entonces, este tema es muy interesante porque esto es debido aquí a una reacción que han tenido ellos porque ellos han sido demandados con millones de dólares por haber hecho y abusado de los niños al poner al violador delante de los niños y confrontarlo. Y en un 1-1, suponga usted, y como ha pasado, en donde ancianos han violado a niñas. Y llega el hermano de turno y le pregunta, hermano José, ¿usted violó a esta niña? ¿Usted la tocó? Yo, hermano, jamás he hecho algo así. Al contrario. Yo soy una persona que ustedes saben, mi registro espiritual, he sido precursor, fui a Betel, he sido superintendente de circuito, yo jamás haría algo así. ¿Y qué dices tú a esto, María? Y María llorando, sollozando. Debido a eso, estos tipos han tenido tremendos problemas. Bueno, y ahora están pagando millones de dólares en demanda. Y van a seguir pagando por lo mismo. Entonces el párrafo no es un insulto. Es un insulto a la gente. El punto número 10 dice el abuso de menores es un pecado grave. Es un crimen, no es un pecado. Es un crimen. Y el supuesto abusador es miembro de la congregación. Perdón, si el supuesto abusador es miembro de la congregación, los ancianos llevan a cabo una investigación según las normas establecidas en las Santas Escrituras. Una investigación en las Santas Escrituras. Curioso, porque ¿dónde está aquí el equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, forenses, investigadores, policías y todo lo demás que debería haber si estos tipejos llamaran a las autoridades? No, ¿llaman a quién? Llaman al hermano Pepe. No, es que el hermano Pepe todavía no sale el trabajo porque estaba cargando unos camiones y todavía no termina. Llega a las 9. Ah, ya, bueno, ya, después llamemos al hermano Pepe. Y llaman al hermano Pepe que llega todo, ¿no es verdad? Cansado de su trabajo, arduo. Y viene a investigar, viene a hacer la investigación. ¿De qué están hablando? O sea, ¿a quién le dan la investigación? ¿Qué credenciales tienen estos tipos como para hacer una investigación de este tipo? ¿Qué credenciales? Van a ir con la Biblia, la van a pasar así como un escáner, dinos delante de la Biblia va a cambiar de color para decirles si acaso le están diciendo la verdad o no. Dice, esto es un procedimiento estrictamente religioso y tiene que ver con las normas bíblicas, está limitado a la cuestión de la pertenencia de los testigos de Jehová. Mire usted en el párrafo 10 algo muy, muy interesante. Dice, un miembro de la congregación que abusa de menores y no se arrepiente es expulsado. La pregunta es, bueno, ¿y si se arrepiente? ¿Y qué pasa si se arrepiente el pedófilo? El párrafo 11 dice, si se determina que una persona culpable de abuso de menores está arrepentida,
y puede seguir formando parte de la congregación, se le impondrán restricciones a sus actividades de la congregación. Entonces, este es un detalle crucial. ¿Qué ha cambiado dentro de la secta de los testigos de Jehová? No ha cambiado nada. Nada. ¿Por qué? Porque si un hombre o una mujer abusa de un niño, va a un comité judicial y llora las lágrimas de cocodrilo, se arrepiente y dice, "Ah, el diablo se me metió, yo no sé cómo se me fue la mano, no sé cómo me acosté con ella, no sé cómo la violé, no sé cómo, pero si fueron más de 4 veces, no, es que el diablo se me metió 4 veces, qué sé yo". Si el tipo convence al grupito este de ancianetes que el tipo está arrepentido porque ha llorado, porque qué sé yo, porque esto y esto otro, y se arrepintió, sigue siendo testigo de Jehová. ¿Y sabe usted lo que significa que siga siendo testigo de Jehová? Es que sigue yendo a reuniones y sigue saliendo a predicar. ¿Y por qué esto me importa a mí? A mí me importa. ¿Por qué? Porque esta gente está poniendo en peligro la salud pública de toda la gente. ¿Por qué? Porque en vez de denunciar a los pedófilos, los ponen dentro de la congregación. Oh, no, es que Jehová lo perdonó. Jehová está misericordioso. Esa es una estupidez. Todos los pedófilos deben ser denunciados, no algunos nomás, todos. Todas las víctimas deben ir a tratamiento psicológico, no algunos nomás, todos. El que sea expulsado o no sea expulsado importa una verdadera nalga, un trozo de glúteos máximos. Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque lo relevante está en que esta persona no puede estar en contacto con niños. Es un enfermo mental. Es una desviación. O sea que usted cree que porque ellos le dicen, hermano, usted no puede estar en contacto con otros niños, usted no puede salir, y el otro lamiéndose la boca. No, no lo voy a hacer. No, hermano, no, jamás, nunca lo voy a hacer. Y lo dejan salir a la predicación. Después dice acá de que ellos van a decir que los hermanos van a informar a hijos menores de la necesidad de vigilar la relación de estos con dicha persona. Eso no ha ocurrido nunca. Nunca se ha hecho eso en la congregación. ¿Por qué? Porque se respeta el secreto de confesión. El problema está en que usted no sabe si el testigo de Jehová que está tocando la puerta es pedófilo o no. Y no se trata de satanizar a todo el mundo, porque pedofilia ha habido siempre desde que el mundo es mundo y va a seguir habiendo. El tema está en que usted no sabe si el tipo que está golpeando la puerta o no va a ser un pedófilo o no. Pues yo jamás dejaría que un niño atendiera a un testigo de Jehová. Nunca. Hombre o mujer, jamás. Nunca. Porque no sé con quién estamos hablando. Y la culpa no es suya. La culpa es de ellos. Por esta política que ellos tienen de encubrimiento. ¿Por qué decimos que esto es encubrimiento? Porque ellos no van a las autoridades. Lo dejan todo ahí, como que en familia. Así, hermana, pero ¿cómo usted va a dañar el nombre santo de don Jehová? Que es tan puro y recto. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que somos todos pedófilos, que somos imperfectos, que no somos el pueblo de Dios. ¿Cómo usted va a tener ese cargo sobre su cabeza, hermana, hermano? No haga eso. Y así miles de casos de niños han sido pasados por alto. Y por eso es que ahora los niños que ya son adultos, ya no están bajo el control de la secta, están denunciando a la gente. El párrafo 12 dice, quien haya cometido abuso sexual de menores no puede recibir ningún privilegio en la congregación, ni ocupar un puesto de responsabilidad en décadas o quizás nunca. Y la pregunta mía es, ¿y a quién mierda le importa eso? O sea que porque un tipo que es pedófilo y ya no lo fue, ya no puede orar, ya no puede apagar las luces, ya no puede barrer. ¿A quién le importa eso? O sea, le da una palmadita en el trasero, ahí toma, malo, te portaste mal, malo. Ese tipo tiene que ir a la cárcel. A la cárcel. ¿Qué tiene que estar ahí? Ay, que no puedes orar, hermano. Uy, no puede apagar las luces. No puede barrer el patio. Porque quizás quiso. Uy. Ese es el tipo de castigo. Ese es el tipo de manejo que tiene esta gente. Y muy orgullosos ellos dicen, se facilitará este documento a los miembros de la congregación que lo soliciten. No, aquí lo ponemos para que todos lo vean. Por favor, hágalo disponible y demuestre esta basura a la gente que usted conozca. Muchas gracias.